Y vamos entonces a trabajar el día de hoy con el subtema 5.5 en el que básicamente ya vamos a hablar de qué es el determinante de una matriz y qué propiedades satisface. A partir justamente de los arreglos bidimensionales que nosotros denominamos matrices y sobre todo aquellos arreglos que son cuadrados, podemos calcular un determinado valor numérico que nos va a permitir saber varias cosas. En materias subsecuentes, pues le van a dar una determinada interpretación. Aquí mismo, cuando estemos en el subtema 6 de este mismo tema, vamos a ver que dependiendo del valor del determinante podremos saber de manera rápida si una matriz tiene o no tiene inversa, sin necesidad de proceder con las transformaciones elementales para ver si algún renglón se vuelve ceros. En álgebra lineal quizás el determinante les va a ser de utilidad para identificar determinadas cuestiones de sus operadores lineales que van a trabajar por allí en alguno de los temas. Van a poder saber también si un operador tiene inversa o no tiene inversa, o van a poder ver algunas cuestiones particulares. Entonces aquí vamos a hacer la definición de lo que es un determinante, qué propiedades satisface, y vamos a aprender tres métodos para calcularlo. El primer método se conoce como la regla de Sarrus, el segundo método se conoce como el desarrollo por cofactores y el último método se conoce como el método de condensación. Lo- los más ocurridos son los primeros dos, el de la regla de Sarrus y el desarrollo por cofactores, pero tienen ciertas limitaciones. En el caso de la regla de Sarrus vamos a determinar que solo es para ciertos arreglos de determinado tamaño, el desarrollo por cofactores es para cualquier arreglo que se les ocurra, pero a veces si el arreglo ya es muy grande, pues el desarrollo por cofactores suele complicarse mucho y por eso vamos a ver el método de condensación que se basa en las propiedades que les voy a enunciar y también en una operación elemental que habíamos visto con anterioridad entre renglones, que era tomar un renglón, multiplicarlo por un valor distinto de cero y sumarlo con un renglón paralelo. Este método de condensación suele ser de utilidad cuando tenemos ya arreglos que son de 4x4, de 5x5, de 6x6. Y entonces vamos a aprender cómo se aplican, ¿vale? Vamos a iniciar entonces primero con la definición de lo que sería el determinante. Esto del determinante básicamente viene del estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Por allí Leibniz en 1600 estuvo estudiando justamente la solución de sistemas de ecuaciones lineales y vio que podía representar convenientemente los coeficientes de sus incógnitas en forma matricial, y a partir de estar haciendo el estudio pues vio que se pueden relacionar de cierta manera los coeficientes de las incógnitas para poder determinar el resultado de cada una de ellas para los sistemas que se conocen como sistemas compatibles determinados, que lo ahondaremos un poquito más en el tema 6. Pero entonces, ¿qué definición tenemos para el determinante? Bueno, dice aquí, considera que vas a trabajar con una matriz que debe ser cuadrada. Aquí la estoy nombrando como matriz A. El determinante solo se puede obtener a partir de una matriz cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, no hablaremos como tal de un determinante. Con elementos por generalidad en los complejos, ya saben que aquí estamos trabajando de manera general, pero usualmente las matrices suelen tener valores reales. El determinante de esa matriz lo vamos a denotar como, vamos a poner justamente esta notación de det para hacer referencia al determinante y entre paréntesis vamos a pasar el nombre de nuestra matriz correspondiente. Es muy similar a lo que trabajamos con la traza. Si se acuerdan, para la traza pusimos tr y entre paréntesis pusimos justamente el nombre de la matriz correspondiente. En este caso sería pues el determinante de la matriz A. Y básicamente ese determinante va a ser una suma algebraica de todos los posibles productos diferentes con n cantidad de factores que se pueden formar al tomar un elemento y solo uno de cada columna y de cada fila. Es decir, vamos a hacer algo que se conoce como combinación de elementos. Entonces es un producto de una combinación de elementos. Cuando estén por allí en estadística, en probabilidad, van a conocer justamente lo que es la combinatoria. Y lo que estamos haciendo es combinar un elemento diferente de cada renglón y un elemento distinto de cada columna y multiplicarlos entre sí. ¿Ok? Estos productos van precedidos de los signos o positivo o negativo. Aquí lo estoy poniendo como más o menos según la posición de los elementos bueno, según la posición que tienen dichos elementos en el arreglo. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Pues que el determinante es un valor numérico asociado a cada matriz. Si cambio la matriz, cambia el valor del determinante, que se obtiene de hacer multiplicaciones con todos los elementos de la matriz
y tomando ciertos signos positivo o negativo dependiendo de en dónde se encuentran esos elementos. Entonces, tal como vimos en la traza, el determinante también es una función que en notación funcional podríamos ver como lo que tengo aquí. Su nombre sería det y toma como entradas matrices cuadradas y nos da como salida un valor numérico que por generalidad podría pertenecer a los complejos, aunque la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer aquí, la verdad, van a tener valores numéricos reales, pero esto se podría trabajar con matrices también de valores numéricos complejos, ¿vale? Entonces el determinante es un valor numérico asociado a la matriz que se obtiene de multiplicar sus elementos, ¿ok? El detalle es cómo vamos a hacer esa multiplicación de elementos, cómo vamos a garantizar que tomemos cada vez uno solo de un renglón y de una columna. Les menciono por aquí las notaciones que tenemos para justamente referirnos al determinante de la matriz. En el caso de que, bueno, tengamos nuestra matriz cuadrada que se llama A con elementos complejos, bueno, podemos utilizar dos formas para denotar a su determinante. La opción 1 que les marco aquí es con una especie de barras paralelas. Barras paralelas y entre estas barras paralelas pongo justamente el nombre de la matriz de la que estoy calculando el determinante. Se parece muchísimo la notación a la que utilizan ustedes de valor absoluto cuando están hablando en el ámbito de las desigualdades o están hablando en el ámbito de las funciones, o también pues es la misma notación, se comparte con lo que trabajaron por allí con el módulo de un vector, que era la longitud que existía entre el punto inicial y el punto final de dicho vector. Entonces la notación esencialmente es la misma. En vez de poner la matriz completa, supongan que la matriz A fuera la matriz de elementos 1, 2, 3 y 4. Podríamos decir A es el determinante de la matriz A y entonces en vez de poner corchetes, puedo poner directamente esta notación agrupando o encerrando a los elementos que conforman a la matriz A, y esto que tengo a la derecha también me dice, voy a calcular el determinante y vean que hay una diferencia. No es lo mismo. En la parte que tengo arriba están los corchetes, que dijimos que es justamente el símbolo que nosotros utilizamos para agrupar todos los elementos en ese arreglo bidimensional de renglones y columnas. En el caso que tengo abajo, vean que estoy poniendo barras paralelas y no corchetes, y esto me está indicando que voy a calcular un determinante. Entonces, por favor, no cometan el error de cuando quieren dar matrices, poner los elementos nada más entre barras paralelas, porque estarían indicando que van a calcular un determinante y entonces eso ya sería incorrecto. O si van a decir que van a utilizar matrices, pues corchetes. Entonces hagan bien clara la diferencia entre cuando son corchetes estoy definiendo una matriz, cuando estoy poniendo un arreglo bidimensional entre barras paralelas voy a calcular un determinante y entonces lo que me tienen que dar asociado a eso es un valor numérico, ¿ok? Y la segunda opción sería la que les mencioné por allá arriba, anteponer det y poner como paréntesis la entrada del determinante, pues el nombre de mi matriz. Y ya estaríamos indicando que justamente vamos a proceder a hacer el cálculo del determinante. Y pues aquí les vuelvo a reiterar aquí para que quede en la diapositiva, para que quede en la pizarra y eventualmente si quieren volver a revisarla, que observen que la notación para el determinante en la opción 1 es parecida al de matriz, pero no es la misma. Para denotar una matriz se emplean corchetes, mientras que para denotar al determinante se emplean barras paralelas verticales. Entonces tengan cuidado con la notación porque si me ponen el arreglo bidimensional entre barras verticales, pues yo estoy esperando que me den un valor numérico. Y es muy común en la materia de álgebra lineal cuando están trabajando a partir del tema 2 con matrices, que empiezan a ponerle el símbolo de las barras paralelas verticales y eso entonces está mal en cuanto a notación porque eso me están diciendo que es un determinante y hay profesores en la materia de álgebra lineal que directamente les tachan el ejercicio si empiezan a hacer eso, ¿ok? Entonces tengan cuidado. Vamos entonces a ver el primer método para poder calcular el determinante de una matriz que se conoce como la regla de Sarrus. Y la regla de Sarrus es válida para arreglos bidimensionales de 2 renglones por 2 columnas o arreglos bidimensionales de 3 renglones y 3 columnas, es decir, para matrices de 2 por 2 y matrices de 3 por 3. Entonces, para los arreglos de 2 por 2, la regla de Sarrus es muy sencilla porque tenemos muy pocos elementos. Recuerden que dijimos, vamos a tomar a la vez un elemento de cada renglón, un elemento de cada columna, los vamos a multiplicar y vamos a asignarles o un signo positivo o un signo negativo. Entonces,
Para efectuar el determinante de un arreglo de segundo orden, es decir, de 2 por 2, se efectúa el producto de los elementos en la diagonal principal. Recuerden que con anterioridad ya habíamos definido esto de la diagonal principal, y a eso le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Vean, aquí les estoy representando la diagonal principal como en color rosado y la diagonal secundaria en color como anaranjado. Entonces multiplico los elementos en la diagonal principal, que recuerden que cumplen la característica de que el valor del renglón y el valor de la columna coinciden. Entonces multiplico el elemento A11 por el elemento A22 y a eso le voy a restar la multiplicación de los de la diagonal secundaria. A21 por A12. Ese menos es justamente un signo que va asociado directamente por procedimiento. Entonces no olviden este menos que nos relaciona la multiplicación de los elementos en la diagonal principal con la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria, ¿vale? Entonces vamos a aplicar esto de la regla de Sarrus a tres matrices que son de 2 por 2 para que vayamos viendo cómo se aplica esto de la regla de Sarrus para obtener ese valor numérico asociado a cada una de las matrices. En el ejercicio que les muestro por aquí como 5.5.1, les pido calcular el determinante para cada una de las matrices empleando la regla de Sarrus. Cuando tenemos arreglos de 2 por 2, la sugerencia es que directamente recurran a regla de Sarrus porque es lo más sencillo. Si quisieran aplicar desarrollo por cofactores o método de condensación, pues estarían como matando cucarachas a, ¿cómo le dicen? A misilazos, algo así, a bazucazos, porque estarían utilizando mucho poder computacional de sus mentes para resolver algo que esencialmente es muy muy sencillo. Para arreglos de 2 por 2 suele sugerir que directamente recurran a la regla de Sarrus para obtener ese valor numérico asociado a esa matriz particular. Les doy unos segunditos para que puedan copiar y después me indican, ya saben, mediante reacciones que podemos proceder con la resolución del ejercicio. Muy sencillo. Vámonos con la primera matriz, la que está marcada aquí como matriz M. Y entonces vamos a determinar justamente su determinante. Permítanme nada más tantito. Vamos a calcular su determinante. Entonces, para la matriz M, recuerden, la notación que pueden utilizar es de 2. O le pongo det y entre paréntesis paso el nombre de mi matriz, o también puedo poner nada más las barras paralelas y dentro el nombre de la matriz. Y lo que vamos a hacer es, pues justo, tomar los elementos en la diagonal principal y multiplicarlos y restarle la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria. Si no quisiera hacer estos dos que les puse, pues también pongo mis barras verticales y literal escribo todo el arreglo cuadrado dentro de esas barras, 5 menos 6, 1 y 4, y procedo con lo que acabamos de comentar. Multiplico los elementos en la diagonal principal, que en este caso sería multiplicar 5 por 4, y resto la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria. 1 por menos 6 o menos 6 por 1, no hay ningún tema de cómo hacen la multiplicación. Recuerden que vimos desde el tema 2 que hay conmutatividad para la multiplicación de números desde los naturales hasta los complejos. Entonces no hay ningún tema si ponen primero el menos 6 y luego el 1, o primero el 1 y luego el menos 6, obtienen el mismo resultado. Y entonces tendríamos en este caso 20 por menos 6, es decir, 20 más 6, que nos daría como resultado 26. Y este es el valor numérico asociado justamente a esa matriz. Vamos a ver en este mismo tema, en el siguiente subtema, que cuando el determinante de la matriz es distinta de 0, va a implicar que esa matriz tiene inversa. Y si vale 0, va a implicar que no tiene inversa. Entonces les digo, van a ir dependiendo de las materias, pues dándole significados justamente al valor del determinante. Cuando estén, por ejemplo, en álgebra lineal o en ecuaciones diferenciales, van a trabajar algo que se conoce como el Gronskiano, que es básicamente el determinante de una matriz compuesta por funciones y sus derivadas. Eso lo van a hacer para determinar si un conjunto de funciones que ustedes están trabajando es linealmente dependiente o linealmente independiente en el campo que estén justamente trabajando. Ahorita como que les estoy adelantando y parece como un poquito raro, pero va a ser de utilidad más adelante. Entonces recuerden, aquí ponemos las bases, les decimos qué es, cómo se calcula, y ya en otras materias les dan aplicaciones particulares. Entonces para la matriz M su determinante sería 26. Vámonos con la matriz P. Para la matriz P vamos a calcular su determinante. ¿Qué notación les gustó más?
La de det, la de las simples barras paralelas, o poner nada más justo todo el arreglo bidimensional entre barras paralelas. ¿Cuál de estos tres que les puse por aquí prefieren? La de det. Ok, vale. Entonces vamos a justamente utilizar la de det. Entre paréntesis ponemos el nombre del arreglo bidimensional. Y pues lo que haríamos sería directamente tomamos los elementos en la diagonal principal y los multiplicamos, en este caso i por menos 2i, y le restamos la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria. Sería 5 por 2 más i o 2 más i por 5, no hay ningún tema, vamos a tener el mismo resultado. Y por menos 2i, pues nos daría menos 2i cuadrada, y ahorita recordamos que i cuadrada es cierto valor particular. Y luego menos la multiplicación de 5 por 2, 10, más la multiplicación de 5 por i. Entonces i cuadrada es menos 1 por menos 2, 2, y el menos por 10 menos 10, menos por menos 5i menos 5i, y finalmente sumando 2 menos 10, pues menos 8 menos 5i, y ese sería el determinante de la matriz. Es un valor numérico, aquí como sus componentes pues eran números complejos, también obtuvimos como resultado un número complejo. Recuerden que por generalidad pues podríamos tener justamente como determinantes números complejos, pero es eso, un valor numérico que surgió de un arreglo bidimensional. Y finalmente, para el caso de la matriz U, voy a utilizar, por ejemplo, el último. Voy a copiar todo el arreglo completo, el 0, 8, menos 7 y 15, y voy a escribirlo entre barras verticales, lo que implicará que eso no es una matriz, sino que voy a proceder a calcular el determinante de ese arreglo cuadrado. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando los elementos en la diagonal principal y restándole la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria. 0 por 15, 0. 8 por menos 7, menos 56. Entonces menos 56, y hago la distributividad entre el menos que tengo afuera por el elemento de adentro, 56 positivos. ¿Ok? Entonces tendría allí el determinante de estos arreglos. Recuerden, ya más adelante vamos a ver que si es cero, pues no tiene inversa. Si es distinto de cero, tiene inversa. O en álgebra lineal, si el Gronskiano les da algo que vale cero, pues vamos a ver que hay tal vez dependencia. Si es distinto de cero, pues independencia lineal. Entonces, la regla de Sarrus yo diría que para un arreglo de 2 por 2 no tiene mayor conflicto. ¿O sí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Tranqui? Está tranqui, ¿no? Vamos a ver qué sucede cuando tenemos entonces arreglos de 3 por 3. Entonces, regla de Sarrus, seguimos con el mismo método que se conoce como cálculo del determinante por medio de la regla de Sarrus, pero ahora para un arreglo que es de tercer orden, es decir, que tiene 3 renglones y 3 columnas. En este caso, vamos a efectuar la suma de los productos de los elementos en la diagonal principal y las diagonales paralelas a esta, y vamos a restar la suma de los productos de los elementos en la diagonal secundaria y de las paralelas a esta. ¿A qué me refiero con eso de diagonales paralelas a la diagonal principal y diagonales paralelas a la diagonal secundaria? Vean que lo puse como en especie de comillas. Pues para visualizar esas diagonales paralelas, lo que vamos a tener que hacer es una de dos. Vamos a tener que aumentar nuestro arreglo copiando los primeros dos renglones, o vamos a tener que aumentar nuestro arreglo copiando las primeras dos columnas. Entonces, ahorita les doy unos segunditos para que copien esta parte si quieren copiar. Con reacciones, ya saben, me van diciendo que podemos continuar. Y les muestro de manera gráfica cómo aumentaríamos ese arreglo para que seamos capaces de ver la diagonal principal y sus paralelas y la diagonal secundaria y sus paralelas. Entonces, aquí tengo lo de la regla de Sarrus y les estoy poniendo un ejemplo. Supongan que aquí tienen una matriz A, que es una matriz justamente de orden 3 por 3. Es una matriz cuadrada de orden 3. Entonces están sus 9 elementos distribuidos, ya saben, en renglones y columnas. Entonces, para visualizar esas diagonales paralelas a la principal y a la secundaria, pueden o ampliar por renglones o ampliar por columnas. ¿Qué implicaría esto? Pues vean esto de aquí, voy a acercarme un poquito. Lo que harían en el caso de la ampliación por renglones sería, tomo el primer renglón y lo escribo inmediatamente abajo del tercer renglón, y tomo el segundo renglón y lo escribo inmediatamente por abajo del primero hasta abajo. Es decir, tomo los primeros dos renglones y los escribo abajo del tercer renglón.
y eso me va a permitir ver justamente la diagonal principal y sus paralelas. En el caso de la diagonal principal es la que marco como en el azul más clarito, que va contemplando los elementos 1, 3, 3, perdón, A3, 1, A2, 2 y A1, 3. Eso sería, no, estamos hablando de la principal, ¿verdad? Una disculpota. Si estamos hablando de la principal, es esta que marco como en naranja oscuro, que tiene los elementos A11, A22 y A33. Y como hicimos esa ampliación por renglones, ya podemos ver diagonales paralelas a esa, que serán justamente las que están abajo como en un degradado de ese naranja. La que estaría por aquí, que estoy encerrando en este momento, estaría constituyendo la primera paralela a la diagonal principal, y la de hasta abajo sería pues la segunda paralela a la diagonal principal. Entonces lo que haríamos sería, tomo todos los elementos de la diagonal principal y los multiplico. Luego también voy multiplicando los elementos de las diagonales paralelas a la principal. Esto de aquí, y multiplico los elementos. Ya que tengo las multiplicaciones, lo que voy a hacer entre esos resultados de las multiplicaciones es sumar. Y a todo eso le voy a restar este menos de aquí, viene dado por el procedimiento, así como en la regla de Sarrus para el de 2 por 2. Multiplico diagonal principal y resto la multiplicación de diagonal secundaria. Bueno, voy a restar también, y ahora lo que voy a hacer es justamente tomar tanto la secundaria como sus paralelas que tengo por aquí, y voy a hacer lo mismo que en la principal y sus paralelas, multiplicar los elementos por cada una de las diagonales. Una vez que ya tengo las multiplicaciones, sumo, y pues ya ese negativo es lo que une los productos de la diagonal principal y sus paralelas con los de la diagonal secundaria y sus paralelas. ¿Ok? En el caso de la ampliación por columnas, pues hago algo muy similar, pero ahora lo que voy a hacer es tomar las primeras dos columnas de mi arreglo y las voy a copiar hasta el final, después de la tercera columna. Y una vez que ya hice eso, ya puedo visualizar a la diagonal principal y sus paralelas y a la diagonal secundaria y sus paralelas. La diagonal principal está en naranja, sus paralelas están como en degradado en el mismo color, la diagonal secundaria está en azul oscuro y sus paralelas están como en el mismo color pero degradados. Y hago lo mismo, multiplico elementos en la diagonal principal, también las de sus paralelas, y sumo esos resultados y le resto. Aquí una disculpota, no sé por qué le puse más, aquí debería ser un menos, déjenle pongo ahí literal un menos. Le voy a restar ahora. Tomo los elementos en la diagonal secundaria, multiplico y lo hago lo propio con cada una de sus paralelas, sumo entre sí y ya lo afecto por el menos que tengo afuera. ¿Ok? Entonces vean que esto es a lo que me refiero con la diagonal principal y sus paralelas, la diagonal secundaria y sus paralelas. Puedo hacer una ampliación por renglones, puedo hacer una ampliación por columnas y no habría ningún tema de cuál de las dos hiciera. El resultado que debería obtener al final es el mismo. ¿Ok? Entonces, nada más allí, salvo ese problemilla, vamos a proceder a hacer unos ejemplos en donde calculemos justamente el determinante de una matriz de 3×3 empleando la regla de Sarrus. Vámonos entonces con el ejercicio marcado como 5.5.2, en el que nos piden calcular el determinante de este arreglo de 3×3 empleando la regla de Sarrus. Y vean que nos dice, inciso A, hazlo haciendo una ampliación por renglones, y en el inciso B nos piden que ahora realicemos una ampliación por columnas. ¿Ok? Les doy unos segunditos para que copien justamente el enunciado del reactivo. Entonces, vamos a hablar sobre el desarrollo por cofactores. Dice aquí, considera que tienes una matriz, que también es una matriz cuadrada por generalidad con elementos complejos. Primero vamos a iniciar definiendo algunos se le conocen como el menor y el cofactor justamente de nuestros elementos, y después vamos a ver cómo se realiza justamente el cálculo. ¿Todavía me están escuchando? ¿Siguen conmigo? Porque la computadora como que se congeló. Sí, sí se oye. Ok. Bueno, al menos que me oigan porque la computadora peló. Parece ser que no estamos en el momento para dar clase. A ver, permítanme tantito y déjenme ver si puedo reiniciar el controlador gráfico, y si fue eso, parece ser que no fue el controlador gráfico. ¿Qué estará sucediendo? No sé. Pero bueno, ¿siguen viendo la pizarra que dice ahí desarrollo por cofactores? Sí, sí, se sigue viendo. Va, entonces sin tema, con eso podemos seguir y ya no tengo control. Si alguien quiere entrar, creo que va a ser difícil aceptarle.
Entonces, dice aquí, tienes una matriz cuadrada con elementos complejos. Vamos a hacer una definición de ciertos elementos porque aquí estamos trabajando de manera formal el concepto del determinante, pero más adelante les muestro cómo se hace el procedimiento y van a ver que es algo muy ágil. Nada más que les tengo que definir qué son los menores, qué son los cofactores, y entonces, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Se llama menor del elemento A y J. ¿Qué dice aquí? Vas a seleccionar un elemento de tu arreglo y vas con ese elemento pues a tapar tanto el renglón como la columna donde se encuentran. El menor pues es un determinante de menor tamaño que se calcula considerando todos los elementos que quedaron descubiertos después de haber tapado el renglón y la columna. Entonces, aquí dice, pues ese menor se representa con una M mayúscula para indicar que es el menor y vamos a utilizar subíndices renglón y columna del elemento que seleccionamos. Y entonces, como les digo, es el determinante de menor tamaño que se obtiene de considerar todos los elementos que no fueron suprimidos. Y segundo, se llama cofactor del elemento A y J y se representa con una C de cofactor con los mismos índices para renglón y columna al producto que se obtiene de multiplicar su menor por menos 1 elevado a la suma de renglón más columna. Ese menos 1 pues justamente nos va a controlar que el signo sea positivo o que sea negativo. Cuando ustedes calcularon justamente la multiplicación de la multiplicación vectorial, el producto vectorial de dos vectores en cálculo y geometría analítica, estuvieron empleando justamente este método del desarrollo por cofactores. Aunque seguramente Piña les dijo, pues fácil, siempre van a utilizar el primer renglón y van a utilizar por allí los signos más, menos y más asociados a I, a J y acá. Recuerdo que por allí Ángel nos preguntaba, ¿de dónde surgieron esos signos? Pues surgen justamente de tomar el valor menos 1 elevado a la suma de renglón más columna. ¿Ok? Entonces, menor es un valor numérico que se obtiene calculando un determinante de menor tamaño que se obtiene a partir de suprimir renglones y columnas. Y cofactor, pues es un valor numérico que se obtiene de multiplicar el menor por un determinado signo. Ese signo podría ser positivo o ese signo podría ser negativo. Entonces, primero, aplicando justo estas definiciones, vamos a ver un pequeño ejercicio que está marcado como 5.5.3 y nos dice, dada la matriz A, que es una matriz de 3×3 con elementos en este caso reales y tienen por allí todos ellos, nos piden determinar primero en el inciso A el menor para cada uno de los elementos del tercer renglón y en el inciso B el cofactor para cada elemento de ese tercer renglón. Entonces, de manera similar, les doy unos segunditos para que copien y me indican cuando podamos continuar con con el ejercicio, ¿vale? Mediante reacciones. Va, ya están empezando a llegar las piñas por acá. Va. Entonces vamos a resolver. Vámonos entonces para allá. Les digo, estas son definiciones, pero el método del desarrollo por cofactores, ya ahorita que lo hagamos, van a ver que es muy rápido, muy sencillo de hacer, pero aquí nos corresponde justamente definir qué es el menor, qué es el cofactor, porque si se los preguntan en un examen, pues tienen que saber a qué hace referencia. Entonces, inciso A nos dice, vamos a determinar el menor para cada elemento del tercer renglón. Entonces, el tercer renglón es el que tiene los elementos 7, 2 y menos 8. Entonces, vamos de manera ordenada trabajando con cada uno de ellos. En el caso del primer elemento, para el elemento 7, que sería, si la matriz se llama A mayúscula, pues voy a decir que es el elemento en la posición 3, 1, tercer renglón, primera columna, que es el elemento 7. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es, en nuestro arreglo original, tapar tanto la columna como el renglón donde se encuentra ese elemento. Y vamos a calcular justamente un determinante de menor tamaño con todos los elementos que quedaron descubiertos. Entonces, el menor
del elemento en el tercer renglón y la primera columna sería el determinante de 1, 0, 2 y 5. Entonces sería multiplico 1 por 5, 5 y le resto la multiplicación de 0 por 2, 0, que sería 5. Entonces el menor del elemento en la posición 3, 1 es 5. ¿Ok? El menor de 7 es 5. Para el elemento ahora en la posición 3, 2, que sería el elemento 2, pues lo que hago es, igual en mi arreglo original, tapo el renglón y tapo la columna. Tapo el renglón y tapo la columna. Entonces permítanme tantito porque ya se está poniendo sus moños la pizarra. Entonces ahí está. Tapo renglón y columna y el menor lo voy a calcular con todos los elementos que quedaron descubiertos. Entonces el menor del elemento 3, 2 sería el determinante de menos 4, 0 como primer renglón y menos 3, 5 como segundo renglón, que fueron los que quedaron descubiertos y más o menos en las posiciones que estaban, ¿ok? Entonces, como ya es un arreglo de 2 por 2, para calcular su determinante, multiplico los elementos en la diagonal principal, menos 20, y resto la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria. Le restaría 0. Así el menor del elemento en la posición 3, 2 sería menos 20. Y finalmente, para el elemento en la posición 3, 3, pues el menor de esa posición sería tapo su renglón y tapo su columna. Entonces tapo con renglón y columna y calculo un determinante de menor tamaño con todo lo que quedó descubierto, que sería con menos 4, 1, menos 3 y 2. Entonces aplico regla de Sarrus porque ya es de 2 por 2 y el menor de este elemento de 3 por 3 sería menos 4 por 2, menos 8, menos 3 por 1, menos 3. Entonces menos 8 más 3, menos 5. Y el menor del elemento en la posición 3, 3 sería menos 5. ¿Ok? Y luego nos piden determinar en el inciso B el cofactor para cada uno de los elementos de ese tercer renglón. Entonces lo que voy a hacer justo será pues moverme a la siguiente columna porque ya se me acabó el espacio. ¿Ok? Entonces me muevo a la siguiente columna y vamos a determinar justamente aquí los resultados del inciso B, que serían justamente los cofactores, que recuerden que ya el cofactor pues justamente viene de que es una combinación entre un signo y un determinado valor numérico. Entonces voy a ponerle inciso B, cofactores para los elementos del tercer renglón. Cofactores de los elementos en el tercer renglón. En el tercer renglón. Así pues, muy similar. Para el elemento en la posición 3, 3, digo 3, 1. Para el elemento en la posición 3, 1. En 3, 1, recuerden que es 7. Pues ya calculamos hace un momento su menor. ¿Cuánto nos dio el menor? El menor de esa posición nos dio 5. Entonces, el cofactor del elemento en la posición 3, 1 sería menos 1 elevado a la suma de renglón más columna multiplicado por el menor. Menos 1 elevado a la cuarta potencia, pues es 1 positivo por 5, 5. Ese sería su cofactor. Luego, para elemento en la posición 3, 2, para A en la posición 3, 2, que era 2, calculamos hace un momento que el menor era menos 20. Entonces el cofactor, recuerden que es la multiplicación de menos 1 elevado a la suma de renglón más columna multiplicado por el menor. Entonces el cofactor del elemento en la posición 3, 2 sería menos 1 elevado a la quinta potencia, como 5 es una potencia impar, menos 1 nos daría negativo por el menos 20, que nos daría como resultado 20 positivo. Y para el elemento en la posición 3, 3, que era menos 8, pues justo su menor habíamos calculado que era menos 5, fue el último que calculamos, y entonces el cofactor de ese elemento sería menos 1 elevado a la suma de renglón más columna por el menor, que sería menos 8. Entonces el cofactor en esa posición sería menos 1 a la sexta, como la potencia es par nos da 1 positivo por menos 8. Y entonces tendríamos como cofactor a menos 8. ¿Alguna duda de cómo determinamos por aquí los... ¿Cuál menos 8? Era menos 5 el menor, ¿no?
Una disculpota. El elemento en esa posición era menos 8, pero su menor era menos 5. Y al efectuar justamente la multiplicación de signo por el menor, menos 5. Ahí. ¿Algún problema con esto? ¿No? Oigan, no me pongan cosas en el chat porque la pantalla de mi computadora murió. Entonces no estoy pudiendo ver el chat desde aquí. Mejor abran su micrófono y díganme sí, no, tal vez. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ya con esto del menor y el cofactor, cómo es el proceso de desarrollo por cofactores para calcular ahora sí el determinante de un arreglo de 3×3. ¿Siguen conmigo? Al menos díganme si siguen conmigo o no y nada más estoy hablando. Hola, hola. Hola, hola. ¿Siguen por ahí? ¿Siguen por ahí? O sea, no me estaban escuchando nada como desde hace un ratote. Ok. Denme unos 5 minutitos para ver si puedo reiniciar por aquí la computadora y ver que podamos retomar desde allí porque se quedó congelada la computadora literal y parece ser que no estaba admitiendo el audio. Entonces denme unos 5 minutitos y nos volvemos a conectar. Bueno, no, si no hay tema, no se necesitan desconectar. Aunque creo que tal vez la reunión muera. Si muere la reunión, pues se vuelven a conectar. Si no muere la reunión, pues continuamos, ¿vale? Entonces denme 5 minutitos y ahorita vuelvo. Va. Pero ahora no se puso grabación y voy a borrar estas partecitas de aquí. Lo que tengo al inicio de cada una de las columnas que tracé por aquí, pues es la información del elemento que teníamos originalmente en la matriza y el menor que calculamos en el inciso A. ¿Ok? Para el elemento que está en la posición 3,1 de la matriz, que es 7, su menor calculamos en el inciso A, que era 5. ¿Cómo lo hicimos? Tapando renglón y columna y calculando un determinante de menor tamaño con lo que quedó descubierto. Para el elemento en la posición 3,2, que era 2, pues tapamos su renglón y su columna y calculamos un determinante de 2 por 2 y nos dio menos 20. Y para el que estaba en la posición 3,3, calculamos su menor y nos dio menos 5. ¿Ok? Entonces, el cofactor, pues es justamente una multiplicación de un signo y el menor correspondiente a cada uno de esos elementos. Entonces, el elemento 7, que está en la posición 3,1, tiene como cofactor a lo siguiente. Entonces le pongo también una C de cofactor y voy a seguir utilizando esto para indicar que es el cofactor del elemento en la posición 3,1. ¿Y cómo se obtiene eso? Bueno, pues voy a multiplicar menos 1 elevado a la suma de renglón más columna. El número 7 está en el renglón 3 y la columna 1. Entonces sumo renglón, sumo columna y ese va a ser el exponente de menos 1. Y lo voy a multiplicar por el resultado del menor que obtuvimos, que era 5. Entonces aquí tendríamos como resultado para el cofactor del elemento 3,1, pues menos 1 elevado a la cuarta potencia. La potencia cuarta es par y todo número elevado a una potencia par siempre nos da un resultado positivo. Entonces menos 1 a la cuarta es 1 y se multiplicaría por el menor, que era 5, y nos da 5. En el caso del elemento en el tercer renglón y segunda columna, pues lo mismo. Tomo menos 1 porque el menos 1 nos va a ir permitiendo controlar si es positivo o si es negativo. Para saber si debe ser positivo o negativo, voy a elevar ese menos 1 a la suma de renglón más columna, es decir, a la suma de 3 más 2, y multiplico por el menor de ese elemento que habíamos calculado en el inciso A, que era menos 20.
Entonces el cofactor sería menos 1 elevado a la quinta potencia. Al ser una potencia impar, pues al elevar cualquier elemento negativo a una potencia impar nos da un elemento negativo. Entonces sigue siendo aquí menos 1 por menos 20 y al efectuar la multiplicación 20 positivo. Y el cofactor del último elemento pues surgiría de multiplicar menos 1 elevado a la suma de renglón más columna por el menor, que recuerden que surgía del tapar renglón y columna. Y entonces el cofactor del elemento en la posición 3, 3 pues sería menos 1 elevado a la sexta, como 6 es una potencia par, pues nos quedaría un 1 positivo y por menos 5. Y el resultado aquí tendría que ser menos 5, ¿ok? Esto de determinar el cofactor entonces parece muy difícil. Era nada más lo que teníamos de los menores por menos 1 elevado a una potencia. ¿Qué pasó, Ernesto? Profe, el uno y menos uno, ¿de dónde salió? Siempre es menos 1. Siempre, siempre. Este de aquí, si te das cuenta, siempre es menos 1. ¿Ok? El cofactor siempre está compuesto por un signo y un valor numérico, pero el signo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué depende que sea positivo o negativo? Pues de la potencia que tú vas a tener. Y la potencia la construyes sumando renglón y columna para el cofactor que estás calculando. En el primero, por ejemplo, el renglón era 3, la columna era 1, al sumarlo te da 4 y al elevar menos 1 a la cuarta te da 1 positivo. En el caso de en medio, pues el renglón era 3, la columna era 2, al sumarlo te da 5 y al elevar menos 1 a la quinta te da menos 1. Y en el último caso, pues el renglón es 3, la columna también es 3, al sumarlo te da 6 y menos 1 a la sexta potencia, pues es 1 positivo. Entonces recuerden que esos signos tienen que ir apareciendo sí, pero son o positivo o negativo dependiendo de si está con una potencia par o una potencia impar, ¿vale? Es parte del procedimiento. ¿Sí o no? Ok, gracias. Va pues. Y entonces, ¿cómo vamos a utilizar todo esto para calcular el determinante de una matriz? Pues según lo que dice este teorema, que se ve muy enrevesado, pero es muy, muy sencillo. Dice, tienes aquí tu matriz cuadrada con elementos complejos y R es un número entero que está entre 1 y n, siendo n pues la cantidad de renglones que corresponde con la cantidad de columnas. Entonces dice, para calcular el determinante de la matriz A, aquí añaden los paréntesis porque me hicieron falta los paréntesis, lo voy a añadir también yo, vas a hacer lo siguiente. Es una suma de multiplicaciones. Dice, vas a tomar un renglón o una columna y vas a determinar el cofactor para cada elemento de ese renglón o de esa columna que tú hiciste, que tú seleccionaste. Entonces vas a multiplicar tanto el elemento de la matriz como el cofactor que le corresponde para cada uno de los elementos en la columna o el renglón que seleccionaste y luego vas a hacer la suma de todo eso. Que les digo que parece como que esta es la notación. Voy a sumar cosas. ¿Qué? Pues los elementos de la matriz multiplicado por sus cofactores. Y esto lo puedo hacer seleccionando un renglón o seleccionando una columna, la que más me guste a mí. Lo que se sugiere es seleccionar el renglón o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros, porque si tiene ceros vamos a trabajar de menos. Pero ustedes son libres de elegir el renglón que quieran o la columna que gusten. O la columna con la mayor cantidad de ceros. Entonces, aquí está la definición formal, muy bonita y todo. Ahorita les explico a qué hacen referencia estas expresiones como tal. Nada más nos está diciendo, selecciona un renglón o una columna. Y entonces lo que vas a hacer es tomar cada elemento y multiplicarlo por su cofactor para todos los del renglón o la columna que tú seleccionaste. La primera expresión es en el caso de que tomes un renglón, la segunda expresión es en el caso de que tomes una columna. Y ahorita que lo apliquemos en el ejercicio van a ver que esto parece como mucha paja, es bastante más rápido de efectuar. Nada más indíquenme mediante reacciones si puedo proceder con el ejercicio para que vean realmente cómo se aplica, porque esto es digamos como la definición formal,
pero aplicarlo es otra cosa. Es muy sencillo, muy rápido, diría yo. Me espero tantito en lo que me indican con reacciones que... Vamos a aplicar justamente el método de desarrollo por cofactores en el ejercicio 554 con estas tres matrices, la matriz M, la matriz A y la matriz B. Les digo, una cosa es sí que definamos qué es el menor, qué es el cofactor, y aquí el procedimiento que se aplica para el desarrollo por cofactores, y otra cosa es ya aplicar propiamente el método. Ahorita que lo apliquemos van a ver que es algo relativamente fácil de hacer y les voy a ir dando como algunos tips para que ustedes vayan justamente viendo que es de hecho un proceso bastante rápido cuando tenemos arreglos de 3x3, por ejemplo. En el de 4x4 no es que sea tan tardado, pero es que se incrementa la cantidad de operaciones que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces, vamos entonces a determinar el determinante de la matriz M. En el primer determinante vamos a hacerlo todo completo para que vean ustedes que sí aparece tanto el menor como el cofactor, los signos y todo eso. Y ya para el segundo les voy dando los tips para que hagan esto de manera más ágil. Entonces, vámonos con el determinante de la matriz que aparece aquí como M. Entonces, determinante de M. Entonces, recuerden que voy a simbolizar al determinante como las barras paralelas y dentro voy a poner el nombre de mi matriz. Y entonces aquí dice el desarrollo por cofactores. Selecciona un renglón o una columna, la que tú quieras. Y como les puse allá arriba, se sugiere seleccionar o el renglón o la columna con la mayor cantidad de ceros. Pero eso es opcional. Ustedes tienen la libertad de seleccionar el renglón o la columna que quieran. Entonces díganme, ¿qué renglón o qué columna quieren trabajar en la matriz M? La columna 3. Ok, entonces para el determinante de M vamos a ponerle aquí explícitamente seleccionando la columna 3. Entonces primero iniciamos seleccionando una línea, ya sea un renglón o una columna. Seleccionando la columna 3 porque tiene dos ceros y ahorita van a ver la conveniencia de que haya ceros. La columna 3. Ahora sí, el determinante de M lo simbolizo con estas barras paralelas y voy para allá. ¿Cuál es el primer elemento en esa columna? 0. Entonces dice, tomas el elemento en esa columna y lo vas a multiplicar por su cofactor. Recuerden que el cofactor implica un signo y un valor numérico que surge de calcular un determinante de menor tamaño. Para el signo vamos a elevar menos 1 a la suma de renglón más columna. ¿En qué renglón y en qué columna está ese 0? Pues renglón 1, columna 3. Entonces lo elevaría a la suma de 1 más 3 y calcularía un determinante de menor tamaño tapando su renglón y tapando su columna con todo lo que queda por aquí libre. 2, 11, 8 y menos 6. ¿Ok? Luego, continúo con el siguiente elemento de la columna que seleccionaron, de la columna 3, que sería el menos 4. Entonces le voy a sumar menos 4 multiplicado por su menor, perdón, por su cofactor. Recuerden que el cofactor es un signo menos 1 elevado a la suma de renglón más columna. Entonces ese menos 4 está en el segundo renglón, segunda columna, perdón, en tercera columna, y entonces voy a sumar eso. Y esto va a estar multiplicado por un signo que va a surgir de un determinante de menor tamaño. Tapo su renglón y su columna y me quedan libres por aquí menos 6, 7, 8 y menos 6. Y finalmente voy con el último elemento de la columna 3 que ustedes seleccionaron. Entonces le sumo el último elemento multiplicado por su cofactor, menos 1 elevado a la suma de renglón más columna. Ese elemento está en el tercer renglón, tercera columna. Y entonces aquí voy a tener un menor que va a ser un determinante de menor tamaño que va a surgir de tapar renglón y columna correspondientes. Menos 6, 7 y 2, 11. Y entonces vean que independientemente del resultado que tenga aquí dentro y aquí adentro también, como afuera está siendo multiplicado por un 0, pues no tengo que calcularlo porque directamente me va a dar 0. Porque 0 por lo que sea, 0. ¿Están de acuerdo? Solo tengo que calcular el que está por allí en medio. Entonces,
El determinante de la matriz M sería menos 4 elevado, bueno, multiplicando a menos 1 elevado a la 2 más 3, es decir, menos 1 elevado a la quinta potencia por el determinante de menor tamaño. Como es de 2 por 2, pues vamos a ocupar sarrus. Multiplico los elementos en la diagonal principal, menos 6 por, eso es un menos 6 también. Entonces, menos 6 por menos 6, 36, y le resto la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria. 8 por 7, 56. Entonces, tendría por aquí que el determinante de la matriz M sería menos 4 multiplicando menos 1 a la quinta potencia nos da Menos. menos, efectivamente, y 36 por menos, 36 menos 56, menos 20. Entonces, menos 4 por menos 20 por menos 1. Todo esto nos daría menos por menos más, por menos menos, 80. ¿Ok? Ese sería el desarrollo por cofactores, completo, pero me puedo ahorrar el primer término y el último término. ¿Cómo puedo hacer esto de manera más eficiente? De la siguiente forma. Recuerden que cofactores dice al inicio, selecciona un renglón o una columna. Supongan que vamos a trabajar con la misma matriz M. Entonces, ya dijeron ustedes, tercera columna. Vamos a determinar los signos de esa tercera columna de la siguiente forma. Vamos a iniciar siempre con signo positivo arriba a la izquierda, porque ahí tendría menos 1 elevado a la 1 más 1 al cuadrado. Y de allí nos vamos a mover hasta el renglón o la columna que hayamos seleccionado, intercalando los signos. Solo me puedo mover horizontalmente o verticalmente. Entonces, menos 7 tendría signo negativo, el de a la derecha tendría positivo, el de abajo sería negativo y el de hasta abajo sería positivo. ¿Ok? Entonces, ya que determinamos los signos de cada uno de los elementos en la columna que seleccionamos, pongo mi elemento y multiplico por el determinante de menor tamaño. Aquí no hay necesidad de hacerlo, ahí es determinante y le puse matriz. Y multiplico por el determinante de menor tamaño que surge de tapar renglón y columna. Aquí no es necesario hacerlo porque el elemento que tengo afuera es 0, entonces no importando lo que me dé dentro, va a ser 0. Voy con el siguiente. El signo es negativo, copio el elemento en esa posición tal cual está y calculo un determinante de menor tamaño. Tapo su renglón y su columna y me quedaría aquí menos 6, 7, 8, menos 6. Y voy con el siguiente, que sería más 0. Y no importa lo que obtenga de tapar renglón y columna, pues esto me va a dar siempre 0. Y sin problema ya nada más sé que sería menos por menos más. 4 por 36 menos 56. Es decir, el determinante de la matriz M, pues como lo vimos allá abajo, sería menos 80. ¿Ok? Esta sería, digamos, la forma rápida. ¿Es necesario que ustedes pongan todo lo de elemento, cofactor? No. Pueden hacerlo de manera muy rápida, muy eficiente, justamente viendo aquellos renglones o columnas que tengan la mayor cantidad de ceros y aplicando esto de, para determinar los signos, empiecen arriba a la izquierda con positivo y se van moviendo horizontalmente o verticalmente, intercalando signos. Entonces, vamos a aplicar este método, digamos, más rápido a la matriz A y a la matriz B. Entonces, vamos ahora a determinar o a obtener el determinante de la matriz A. Determinante de A empleando el desarrollo por cofactores. Entonces, recuerden que el método dice selecciona un renglón o una columna, de preferencia la que tenga la mayor cantidad de ceros. Díganme cuál quieren. Oigan, voy a empezar como sesión espiritista de ¿están ahí? Sí, pero aquí vendría siendo indiferente, ¿no? ¿Cuál se escoja? Tal vez los unos. Sí, Ah, afectan los unos. Cuando veamos el desarrollo por condensación, allí sí se sugiere seleccionar una que tenga muchos unos o menos unos. Pero pues aquí como ven que ninguno tiene ceros, pues son libres de seleccionar el que quieran. Bueno, o sea, siempre son libres de seleccionar el renglón o la columna que quieran. En este caso, como ninguno tiene ceros, pues es indistinto, ¿no? Díganme cuál quieren. La primera columna estaría bien. ¿Columna qué? La columna 1. La columna 1, vale.
Entonces, seleccionando columna 1. Columna 1. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar los signos de todos los elementos en esa columna. Saben que inicio arriba a la izquierda con un positivo y me voy moviendo hacia abajo. El siguiente sería negativo, el siguiente sería positivo y listo. Ya tengo los signos de todos los elementos en esa columna. Y entonces lo que voy a hacer justo será ir determinando. Entonces el de hasta arriba va multiplicado por más. Entonces sería más. Luego copio el elemento así tal cual está en la matriz 1. Tapo el renglón y la columna y calculo un determinante de menor tamaño. ¿Es necesario que lo escriba? No, creo que visualmente lo podemos calcular, ¿no? Sería 5 por 4, 20, menos 5 por 2, 10. 20 menos 10. 10. ¿Están de acuerdo? Luego, el siguiente de la columna que ustedes eligieron tendría que estar multiplicado por menos 1. Entonces va acompañado del menos 1. Y copio el elemento así tal cual está en la matriz. Y en la matriz tenemos menos 1. Entonces copio el menos 1, tapo su renglón y su columna, tapo este de aquí, tapo este de aquí y calculamos un determinante de menor tamaño con lo que quedó descubierto. 3 por 4, 12, menos 20. 12 menos 20, menos 8. Y finalmente, tomo el último elemento de la primera columna que ustedes seleccionaron con el signo positivo, porque eso es por procedimiento. ¿Ok? Entonces, signo positivo, copio el elemento tal cual está en la matriz en esa posición, que sería 3, tapo su renglón y su columna, y entonces calculo un determinante de menor tamaño. 3 por 2, 6, menos 20. 6 menos 20 nos daría menos 14, ¿no? Y ya nada más hago las operaciones y listo, ahí tengo el determinante. 1 por 10, 10. Menos 1 por menos 8, 8 por el menos que tengo afuera, menos 8. Y 3 por menos 14, 30, 42. Menos 42. Y entonces tendría por aquí menos 40 como determinante de la matriz A. Entonces vean que realmente lo que hice en el inciso A, pues sí fue poner todo de manera completa, pero no es absolutamente necesario. Pueden calcular de manera muy rápida justamente el resultado del determinante de una matriz, que ahí dice determante ahorita que lo estoy viendo. Vean que es realmente muy rápido. Y allí va implicado tanto el signo, que sería el que lleva el cofactor, como el menor. Entonces dejen escribo esto determinante bien. Y vámonos con el determinante de la matriz B. Entonces, determinante de B. Dice el procedimiento, seleccionen un renglón o una columna. ¿Qué prefieren? Díganme cuál. El renglón, ¿no? Para variar un poquito. ¿Un qué? ¿Renglón? Ok, ¿cuál? Sí, el primero, porque estamos utilizando mucha columna. Ok, el primer renglón. Vale. Entonces, seleccionando el primer renglón. Seleccionando primer renglón. Va. ¿Qué es lo que tengo que hacer al iniciar? Determinar los signos de ese renglón que seleccionamos. Inicio arriba a la izquierda y me voy moviendo horizontalmente o verticalmente hasta llegar a la línea que seleccioné. En este caso ya estamos en el renglón que seleccionamos y nada más nos falta determinar los signos de los otros dos elementos en ese mismo renglón. El 7 estaría acompañado de un menos y el 1 estaría acompañado de un más. Recuerden que ese más y menos son la suma, bueno, el menos 1 elevado a la suma de renglón más columna. Pero pues de manera rápida podemos ver los signos sin tanta complicación. Entonces, el determinante de la matriz B surgiría de el primer elemento sería más, tomo el elemento en ese renglón 0, me importa el cofactor, bueno, el menor, no me importa porque ya tengo un 0 y 0 por lo que sea 0. Me voy con el siguiente. El 7 estaría acompañado de un menos, entonces menos, tomo el elemento tal cual está en ese primer renglón, 7, y tapo su renglón y su columna y calculo un determinante de menor tamaño con todo lo que quedó descubierto. Menos 2 por 0, 0, menos 6 por 1, es decir, menos 6. Entonces tendría por aquí menos 6.
Y voy con el último. El último debe de tener un signo positivo, entonces más, y copio el elemento tal cual está en la matriz en esa última posición del primer renglón, que es 1, y tapo su renglón y su columna. Tapo renglón y columna y multiplico calculo un determinante de menor tamaño. Menos 2 por menos 1, 2, y le resto la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria. Entonces 2 menos 1, 1. Y listo. Ya nada más efectuó operaciones, sumas y restas, multiplicaciones y se acabó. Entonces 0 por lo que sea, 0. 7 por menos 6, menos 42. Por el menos, 42 positivo. Y 1 por 1, 1. Entonces el determinante de la matriz B es 43. Y listo, se acabó. ¿Mucho conflicto por el desarrollo por cofactores? ¿No? Yo diría que no, y además ya lo pusieron en práctica cuando trabajaron justamente con el producto vectorial. ¿Se acuerdan? Sí, de hecho se parece en su forma. Es que lo que están calculando allí en cálculo vectorial es algo que se denomina como pseudodeterminante. Aquí se denomina determinante porque todos los elementos que participan justamente en lo que estamos realizando son valores numéricos y obtenemos como resultado del determinante un solo valor numérico. En el caso de lo que hacen en cálculo y geometría analítica, pues ustedes están mezclando elementos de diferente naturaleza. El primer renglón de ese pseudodeterminante siempre son los vectores unitarios i, j y k, mientras que el segundo y el tercer renglón contienen a las componentes de los vectores que están participando en el producto vectorial. Y las componentes son valores numéricos. Entonces en el arreglo cuadrado están mezclando vectores y números. Y cuando hacen el producto vectorial obtienen como resultado un vector, no un valor numérico. Por eso en cálculo y geometría analítica le llamamos como pseudodeterminante, porque el determinante formal tiene puros números y nos devuelve como resultado un número. Pero pues allí ya cuando estaban viendo justamente la determinación del producto vectorial entre vectores, vieron que el proceso era muy similar a lo que se hace como para los determinantes y entonces le llamaron por allí el pseudodeterminante, porque mezcla elementos de distinta naturaleza y nos devuelve un vector, algo diferente a un valor numérico. ¿Ok? Entonces les digo, si aprendieron por allá, pues no hay tanto conflicto. Y entonces vamos a ver que el método del desarrollo por cofactores no tiene la limitación que tiene la regla de Sarrus. Dijimos hace rato que la regla de Sarrus solo se puede aplicar para arreglos de 2x2 o de 3x3. Y les reitero, Sarrus solo para 2x2 y 3x3. ¿Por qué? Porque luego en los exámenes les presentamos un arreglo de 4x4 y quieren aplicar Sarrus también y pues nada que ver. Ya para arreglos de 4x4, 5x5, 6x6, Sarrus no es válido, solo para 2x2. Entonces, el método de desarrollo por cofactores tiene la ventaja, la potencia, de que independientemente del tamaño que tú tengas, pues vas a poder aplicar justamente el método del desarrollo por cofactores. Y para que visualicemos eso, vamos justamente a realizar el ejercicio que tengo marcado aquí como el 5.5.5. Dice, calcular, empleando el método de cofactores, el determinante de la matriz B. Entonces les doy unos segundos para que puedan copiar justamente la matriz B y podamos proceder con la solución del ejercicio. Y entonces tenemos aquí la matriz B. Nos piden desarrollar por cofactores. Recuerden, primer paso en el método de desarrollo por cofactores es seleccionar una línea. Entiéndase por línea, renglón o columna. ¿Qué prefieren? ¿Un renglón o una columna? Y en dado caso de que pues, ya sepan cuál, díganme si la primera, segunda, tercera o cuarta. El tercer renglón. Tercer renglón, perfecto, porque el tercer renglón tiene 2 ceros y eso nos ahorra chamba. Entonces, seleccionando el tercer renglón. Pero recuerden que ustedes pueden ser rebeldes y pueden seleccionar lo que ustedes gusten, ¿eh? Bien podrían seleccionar el primer renglón y trabajar un poquito más. ¿Por qué se limitan? Porque dicen ustedes es que el trabajo de los ingenieros es optimizar las cosas, ¿no? Seleccionando el tercer renglón. Y entonces si eligieran el primer renglón, pues no sería óptimo. En el tercer renglón sí, porque hay menos operaciones. Entonces selecciono el tercer renglón
Y entonces recuerden que lo que tenemos que hacer es determinar los signos asociados a todos los elementos de ese tercer renglón. Para hacerlo de manera rápida, pues inicio arriba a la izquierda con un más y me voy moviendo hasta llegar al tercer renglón. El de abajo sería menos y este sería más. Ya llegué al tercer renglón. Y luego determino los signos de todos los elementos en ese mismo renglón. El de la derecha sería negativo, el siguiente positivo y el último negativo. Ahí tendría los signos. Esos surgirían de elevar -1 a la suma de renglón más columna, pero se puede hacer muy rápido con este método, ¿ok? Entonces el 2 iría con un signo positivo y el -1 iría también con un signo positivo. Los ceros esencialmente no me importarían porque al multiplicarlo por el determinante de menor tamaño, pues siempre me va a dar 0. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a indicar, estamos calculando el determinante de la matriz B. Entonces, tomo el primer elemento en el tercer renglón con el signo que acabamos de determinar. Entonces sería más y el elemento en esa posición es 2. Lo que voy a hacer a continuación será tapar tanto el renglón como la columna donde está ese 2 y voy a construir un determinante de menor tamaño con todo lo que quedó descubierto. Es decir, aquí me quedaría 2, 7 y 5, menos 3, 3 y 2 y finalmente hasta abajo 5, 0, 1. 5, 0, 1. Luego, el siguiente elemento en ese mismo renglón es 0. Pues no tengo necesidad de copiarlo porque ya sé que me va a dar todo 0. Me voy con el siguiente. El siguiente tendría un signo más. Copio el elemento tal cual está en la matriz en esa posición, -1. Tapo su renglón y su columna y calculo un determinante de menor tamaño con lo que quedó descubierto. -1, 2, 5, 4, menos 3, 2 y -2, 5, 1. ¿Ok? Y el último de ese tercer renglón, pues tampoco tengo necesidad de hacer nada porque es 0 y 0 por lo que sea nos da 0. Entonces con esto ya tenemos la información para calcular el determinante de B. Y nos quedaron aquí dos determinantes de 3 por 3. Entonces vamos a aplicar también desarrollo por cofactores en estos dos determinantes de 3 por 3, aunque ahorita si quisieran ya podrían aplicar Sarrus, porque recuerden que Sarrus aplica para arreglos de 2 por 2 y de 3 por 3. En este caso ya en estos dos determinantes de 3 por 3 que acabamos de obtener ya podríamos aplicar Sarrus, pero dado que estamos viendo justamente el desarrollo por cofactores, pues vamos a aplicar desarrollo por cofactores otra vez. Para el primer determinante, este que estoy encerrando en azul, ¿qué línea quieren utilizar? Entiéndase por línea, renglón o columna. Ajá. ¿El renglón 3? Renglón 3. Ok, va. Sí. Entonces, ya una vez que seleccionaron una línea, determinan los signos de todos los elementos en esa línea. Empiezo aquí en positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces voy a borrar los primeros dos que puse que no me importaban porque tenía allí solo que determinar los signos de la última línea. Entonces, positivo, negativo, positivo. Y del que está al lado, del que estoy encerrando en verde, ¿qué quieren? Renglón, columna y cuál. Pues aquí realmente sí es indiferente, ¿no? Ajá, exacto. Aquí sí, como no hay ceros, pues es lo mismo. ¿Qué quieren? La columna 3. Ok, columna 3. Entonces determino los signos. Más, menos y más. Entonces voy a quitar los signos de este y este porque no me importaban. Solo me importan los signos de la tercera columna. Y con eso voy a calcular justamente por cofactores otra vez. Entonces es el determinante de B, que sería más 2 por. Voy a tomar justamente el 5 con su signo. Sería más 5 y tapo renglón y columna. Y calculo un determinante de menor tamaño. Ese ya sin problemas con Sarrus lo podríamos sacar, ¿no? 7 por 2, 14. Y le resto 5 por 3, 15. Va. El siguiente elemento en el tercer renglón es 0. No le voy a tomar en cuenta porque 0 por lo que sea es 0. Me voy con el último. Entonces ese tiene un signo positivo. Copio el elemento tal cual está en la matriz.
tapo su renglón y tapo su columna y calculo un determinante de menor tamaño. Con Sarrus vámonos ya. 2 por 3, 6, menos la multiplicación de 7 por menos 3, menos 21. Y entonces, pues ya tendríamos justamente lo de el primer determinante de 3 por 3. Vamos ahora con el que está a la derecha, con el que le puse signos en verde. Entonces, a eso le sumaría menos 1 por el determinante de ese arreglo de 3 por 3. Entonces, el primero es positivo, 5, tapo su renglón y su columna y calculo un determinante de menor tamaño. 4 por 5, 20, menos 3 por menos 2, menos 6. Entonces, voy con el siguiente elemento en esa columna. Tendría por allí menos, copio el elemento en esa posición, 2. Bueno, ahí lo puedo dejar nada más como menos 2. Tapo su renglón y su columna y calculo un determinante de menor tamaño. Menos 1 por 5, menos 5. Y menos 2 por 2, menos 4. Entonces, menos 4. Y finalmente, tomo el último elemento de ese renglón, que era 1. A ver si era 1. Con el signo positivo. Tapo su renglón y su columna y multiplico. Entonces, menos 1 por menos 3, 3. Y le resto 4 por 2, 8. Entonces le resto 8. Y ya nada más hago operaciones y ya tendría el determinante de la matriz B, que era de 4 por 4. Entonces, más por 2, 2. Adentro tendríamos 14 menos 15 menos 1 por 5, menos 5. Y luego 6 más 21, 27 por 1, 27. ¿Ok? Luego, más por menos, menos 1. Por 20 menos 6, 14 por 5, 50, 70. Y luego, menos 5 más 4, menos 1 por menos 2, más 2. Y finalmente 3 menos 8, menos 5 por 1, menos 5. Entonces, el determinante de B sería 27 menos 5, 22 por 2, 44. 20 menos 5, 65. Más 2, 67 por menos 1, menos 67. ¿Y cuál sería la diferencia entre 44 y menos 67? Menos 23. Menos 23. Ok. Y allí tendríamos el determinante de esa matriz de 4 por 4. ¿Ok? Entonces vean que no es muy difícil. Inicio seleccionando un renglón o una columna, de preferencia que tenga muchos ceros para trabajar menos. Determino los signos y luego ya voy tomando cada elemento con su signo, tapo renglones y columnas y calculo un determinante de menor tamaño. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿O no vale? ¿Se ve difícil? Latoso, más que. Sí, se ve talachudo, pero así difícil no está. Vamos a hablar en este momento entonces de las propiedades que satisfacen los determinantes. Y tenemos aquí propiedades para los determinantes. Primera propiedad. Si una línea, y aquí a partir de este momento voy a estar hablando de líneas, entonces entiéndase por línea o un renglón o una columna, ¿ok? Si una línea de la matriz A está compuesta por puros ceros, entonces el determinante de esa matriz directamente vale 0. Les pongo aquí un ejemplo. En el ejemplo, la tercera columna es de puros ceros, pues si yo tratara de calcular el determinante, ya sea por Sarrus o por cofactores, todo me daría 0. Lo más sencillo es verlo por cofactores. Si calculamos el determinante por cofactores de esta matriz, pues yo seleccionaría la tercera columna. Este sería positivo, este sería negativo y este sería positivo. Entonces tendríamos más 0 por lo que sea, menos 0 por lo que sea, más 0 por lo que sea. Y entonces, pues todo me va a dar 0. ¿Están de acuerdo? Al final del día. Porque todo está multiplicado por ceros. Y sumo ceros, pues me da 0. ¿Ok?
Entonces, primera propiedad de los determinantes. Si yo identifico que o un renglón o una columna es de ceros, no tengo que hacer nada. El determinante vale 0. ¿Ok? Esta misma propiedad se aplica para las propiedades que ustedes vieron en el cálculo del producto vectorial. Cuando quieren hacer el producto vectorial de cualquier vector por el vector nulo o por el vector 0, ¿qué les da como resultado? Ah, ya vi que el método de pasar diapositivas a lo desgraciado creo que no sirve. Ya me estoy repensando el Cero. aplicar. Te da el vector 0, efectivamente. ¿Por qué? Porque si uno de los elementos, uno de los vectores que está participando en el producto vectorial es el vector nulo, pues todas sus componentes dan 0, lo que quiere decir que en ese pseudo determinante uno de los renglones vale completamente 0 y pues el resultado es 0, solo que en ese caso 0 vector. Luego, segunda propiedad. Si dos líneas paralelas de la matriz son proporcionales entre sí, entonces el determinante de la matriz también vale 0. ¿Y se acuerdan que ya trabajamos justamente cuando hablamos de la inversa de una matriz por transformaciones elementales esto de la proporcionalidad? ¿Se acuerdan que cuando había proporcionalidad y nosotros íbamos aplicando las transformaciones elementales, eventualmente algún renglón se hacía ceros? Y eso era lo que nos decía, como un renglón ya se volvió completamente ceros, pues no puedo llegar a la identidad, no hay inversa, ¿sí o no? Entonces aquí justo también sucede eso, si dos líneas paralelas son proporcionales, entonces el determinante de la matriz es cero. O si puedo obtener cualquier renglón o cualquier columna como una combinación de las otras, pues entonces el determinante será cero, que al final del día esa combinación implica una proporcionalidad entre todas las columnas o entre todos los renglones. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está la proporcionalidad? Bueno, ¿dónde se ve más evidente? En las columnas. No, sí, en las columnas. ¿En las columnas? Pues el primero va de uno, 2, 3 y va así proporcional. Sí, pero yo diría que en el renglón 1 y el renglón 3, ¿no? Si tomo el primer renglón y lo multiplico por 2, obtengo como resultado el tercer renglón. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. O si tomo el tercer renglón y lo multiplico por un medio, obtengo el primer renglón. 2 por un medio, 1, 4 por un medio, 2 y 6 por un medio, 3. ¿No? Entonces, si dos líneas paralelas son proporcionales, el determinante de la matriz vale 0. ¿Vale? Tercera propiedad. Si intercambio dos líneas paralelas cualquiera de la matriz, es decir, por ejemplo, intercambio los primeros dos renglones o el renglón 1 y el renglón 3, o la columna 1 y la columna 2, o la columna 1 y la columna 3, o la columna 2 y la columna 3, pues el determinante solo va a cambiar de signo por el cambio que hicimos de la posición de los elementos. Y les puse aquí un ejemplo. Tengo un arreglo de 3 por 3 arriba, que es menos 4, 1, 0, menos 3, 2, 5, 7, 2, menos 8. Y lo que hice fue intercambiar las columnas 1 y 2. Entonces, en el primer caso, el determinante del arreglo me daba 115 y cuando calculo el determinante de lo que tengo abajo, me da menos 15. Entonces, si ustedes intercambian renglones o columnas, bueno, pues solo van a tener que estar cambiando el signo. Y esto también lo pueden ver cuando ustedes efectúan el producto vectorial, que vieron que no era conmutativo. El producto vectorial entre A y B, supongamos que les da como resultado un vector C, y el producto vectorial B cruz A, pues le da como resultado menos C, porque intercambiaron dos líneas de ese pseudodeterminante. ¿Ok? Que en el caso de cálculo y geometría analítica, pues implicaba que los vectores tenían la misma dirección, pero sentidos opuestos. Luego, 4. Si se multiplican todos los elementos de una línea por un valor lambda, que pertenece a los complejos, por un número, el valor del determinante queda multiplicado por ese número. Y les vuelvo a presentar el mismo arreglo que hace rato. El de arriba es el menos 4, 1, 0, menos 3, 2, 5 y 7, 2, menos 8. Ya habíamos dicho que su determinante es 115. Si se multiplica el primer renglón por 2, pues al calcular el determinante nos queda 230, que es exactamente el doble.
¿Ok? Entonces, si multiplico un renglón o una columna por un valor, pues el determinante queda multiplicado completamente por ese valor. 5, que esta propiedad 5 va a ser fundamental para el método de condensación. El valor del determinante no va a cambiar si los elementos de una de sus líneas se suman los elementos correspondientes a otra línea paralela multiplicadas por un número. Que si ustedes recuerdan eso de tomar una línea, multiplicarla por un valor numérico y sumarlo con otra paralela, pues era la tercera transformación elemental por renglones que vimos cuando estábamos iniciando esto de las matrices. Tomo un renglón, lo multiplico por un valor distinto de 0 y se lo sumo a otro renglón reemplazando este último. Es lo que dice el punto número 5. Tú puedes aplicar esa transformación elemental por renglones o por columnas para hacer quizás más simple el arreglo cuadrado, y el valor del determinante no va a cambiar, no se va a afectar. ¿Ok? El 6 dice, el valor del determinante no va a cambiar si se intercambian renglones por columnas. Esto de intercambiar renglones por columnas o columnas por renglones, ¿se acuerdan que lo denominábamos como la transposición o transposición de la matriz? Entonces nos está diciendo básicamente que el determinante de la matriz A y el determinante de su traspuesta son exactamente los mismos porque tienen los mismos elementos e intercambiamos todos los renglones por todas las columnas. Entonces el determinante se mantiene. Luego en el punto 7, si se multiplica toda la matriz por un valor lambda, el valor del determinante queda multiplicado por lambda a la n. Y consideren que aquí lo que sucedió fue esto. Piensen que tengo el arreglo 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál sería el determinante de eso? 4 menos 6 menos 2. Dice aquí, si multiplicas toda la matriz, por un valor lambda, pues va a quedar multiplicado todo el determinante por lambda a la n. Supongan que multiplico ese arreglo por 2. Entonces tendría 2, 4, 6 y 8. Si calculo su determinante sería 2 por 8, 16, menos 4 por 6, 24. Que sería menos 8. Que esto es lo mismo que menos 2 por 4. ¿De dónde surgió eso? Pues es como si factorizáramos del primer renglón, factorizo un 2 y del segundo renglón factorizo un 2, digamos. 1, 2, 3, 4. Y entonces como factoricé 2, pues nada más multiplico por el determinante. Entonces, vean, si multiplico todo un arreglo por un escalar, pues el determinante queda multiplicado por ese escalar elevado a la n, que n representa la cantidad de renglones y también la cantidad de columnas que tiene la matriz. Y última propiedad, ya para irnos, el determinante de la multiplicación de dos matrices puede obtenerse multiplicando los determinantes de cada matriz sin problema. Entonces puedo primero multiplicar las matrices y luego calcular su determinante o calcular el determinante de cada matriz y multiplicar los resultados. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, maestro. Va. Y entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy porque lo siguiente ya sería, calcular determinantes por el método de condensación, pero sí requiero que estemos como bien concentrados para este método de condensación. Entonces, vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy hasta aquí. Un gusto.